Muy buenas noches a todos ustedes. Soy Canon o Samuel, como ustedes me conocen. El día de hoy tenemos a Bitrum versus Aileen. A Bitrum, científico, polímata, autodidacta. Muchos de ustedes lo conocen, pero en un momento vamos a dejar que se presente una vez más para aquellos que no lo conocen. Y aquí también tenemos a Aileen, ingeniera en sistemas. También varios la conocen, pero también vamos a darles un momento para que haga su introducción. Ella va a poner los temas sobre la mesa y hay un par de condiciones que se dieron para que este debate fuera posible. No se va a permitir entrar a nadie más. Eso está completamente restringido. Nadie más va a entrar. Así que, por favor, si de alguna manera encontraron el link o les llegó el link, no los dejaré entrar. Ahora sí, no importa quién sea, no los dejaré entrar porque es una de las condiciones bien establecidas. Y yo quiero mantener mi palabra también. Y espero que la respeten todos ustedes. Y para también así que puedan ver más debates en el futuro, porque el jueves vamos a tener a Endante versus Eric Doñé. Así que para que la gente vaya confiando en el canal y que puedan venir sin tener que ser tener ese como temor de que los vayan a llegar a insultar como se ha hecho en otros directos anteriores. Pero bueno, comenzamos. Primero vamos con las damas. Aileen, si quieres presentarte. Bueno, sí, saludos a todos. Voy a presentar, ¿verdad?, los temas que voy a tocar, ¿verdad?, en este orden así, sobre la gravedad, evidencias de la rotación de la Tierra, como el efecto Coriolis, hasta el trace, el tema de aviación, que es importante, después las mareas y el electromagnetismo. Yo creo que antes de tocar así, me gustaría hacer una aclaración de lo que es electricidad, de lo que es magnetismo, cómo se relacionan, ¿verdad? A base de un solo principio, que es el principio de Faraday. Pero quiero, Okay. ¿verdad?, porque son aclaración de conceptos básicos. Bien, Veo que entonces, puede existir una confusión en algunas personas en cuanto a eso. bien, Aileen, bueno, Bitrom, ¿te quieres presentar? Sí, bueno, buenas noches. Como decíamos off the record, con ustedes dudo mucho que alguien no me conozca, pero bueno, para el que no me conoce, Victrón M, autodidacta, polímata, científico, como quieran llamarme, defensor de la Tierra plana, y bueno, creo que ya más de una vez he hablado y he demostrado con argumentos sólidos de que todo indicaría que vivimos sobre un plano inmóvil, pero bueno, hay gente que insiste con lo contrario. En este caso, Aileen se comunicó conmigo desde un primer momento, me pareció una persona respetuosa, una persona coherente, con riqueza idiomática, inteligente, entonces yo digo, bueno, vale la pena, porque yo, como ustedes saben, cuando ingresé en este mundo le di muchas oportunidades y un poco para ser conocido también a gente que habla porque hablar es gratis. Pero hice una excepción con Aileen porque principalmente es respetuosa y también tiene muchos conocimientos en distintas áreas y evidentemente en muchas de que yo desconozco o sé mucho menos que ella. Entonces me pareció interesante esta tertulia y quiero ver a ver cuáles son sus argumentos para defender la Tierra esférica y si tienen alguna lógica. Desde mi punto de vista no, pero bueno, esta noche veremos cómo salen paradas, mejor dicho, ambas posturas, ¿no? La de Aileen y la mía. Bien, bueno, después de esas introducciones, pues creo que podemos comenzar. Como lo habíamos comentado fuera de la transmisión, yo solamente seré el anfitrión. Si tengo que moderar, será acaso de que los insultos lleguen a un límite que no sea aceptable, que lo dudo que así llegue, y también si es que se salen mucho del tema. Así que bueno, comenzamos. Aileen, ¿quieres proponer el primer tema? Y ya dejo que ustedes charlen. Perfecto. Bueno, mi pregunta es, te pregunto, Víctor, ¿por qué caen las cosas? ¿Por qué cae un objeto? Mi postura, obviamente, mi conocimiento es que caen por gravedad, pero ¿por qué caen? ¿Tú como terraplanista, cuál es tu respuesta? Bueno, mira, lo que está demostrado desde mi punto de vista científicamente es que un objeto en un medio que sea más denso que el mismo, salvo con la excepción de Arquímedes, el objeto siempre va a caer, digamos. Si X objeto es más denso que el medio que se encuentra, caerá. Si es menos denso, se elevará. ¿Sí? Ese fenómeno se da, salvo, reitero, por qué flota el barco, que bueno,
ya lo sabemos los que estamos en este mundo, por qué es que desplaza mayor volumen que su peso, bueno, etcétera, etcétera, y por eso se da ese fenómeno para que un objeto más denso, en ese caso que el medio, no caiga o en este caso no se hunda. Pero eso solamente se da en ese caso. Después, en la mayoría, en la naturaleza, todo lo que sea más denso que el medio tenderá a caer siempre, y todo lo que sea menos denso tenderá a elevarse. Por ejemplo, el aire caliente, ¿sí?, que sus partículas son menos densas que el aire frío, tiende a elevarse, tiende a flotar. Por eso todo lo que sea menos denso que el aire, templado, frío en este caso, el aire que convivimos nosotros, se tenderá a elevar. Así que decir que la gravedad, que las cosas caen por su propio peso y que eso se llama gravedad, estoy de acuerdo. Lo que yo estoy en desacuerdo, y lo que no se pone de acuerdo la ciencia, es con la atracción de las masas. Eso jamás se demostró. Que un objeto atraiga a otro, eso es una patraña, no tiene ningún asidero lógico y mucho menos científico. No hay una demostración observable, repetible y verificable que una masa atraiga a la otra. Eso es una patraña impuesta. Lo que sí es real es la aceleración de la gravedad, los famosos 9,8 metros por segundo al cuadrado. Eso sí es un hecho, es observable, es repetible y es verificable como nos indica la ciencia. Esa es la gravedad, básicamente. Ahora, la newtoniana, la de atracción de masas, evidentemente es una patraña impuesta por la pseudociencia oficial. Entonces yo quería hacer una aclaración ahí. El experimento de Cavendish, de hecho, demostró que la gravedad básicamente no solamente es de nosotros hacia el suelo, sino también de dos cuerpos que se atraigan entre sí. Pero yo lo que quería también decirte es, hablando de la densidad, entonces para ti las cosas caen por densidad. Entonces, ¿tú entonces piensas que el principio de Arquímedes explica la caída de los cuerpos? Mirá, te vuelvo a repetir, el principio de Arquímedes es una excepción a la regla, ¿sí? Cuando un cuerpo desplaza mayor volumen que el mismo, aunque sea más denso que el medio, flotará, ¿sí? Para decirlo así rápidamente. Ahora, después no hay otro caso, o al menos yo no conozco, en nuestro medio, nuestro hábitat, que un cuerpo más denso que otro no caiga, ¿sí? Evidentemente cae, o sea, todo lo que sea más denso que el aire caerá y todo lo que sea menos denso se elevará. Evidentemente hay algo, lo que no se podría explicar desde mi punto de vista, al menos hasta ahora, es por qué lo que es menos denso que el aire se eleva, ¿sí? No tendría mucha explicación si no hay una fuerza ahí actuando, ¿sí? Evidentemente hay una fuerza. Ahora, que esa fuerza sea de atracción no está comprobada, porque la balanza de Cavendish, la balanza de torsión, es un experimento sumamente manipulado, es una imposición bajo principio de autoridad y falacia populum, que una persona, en este caso este señor, este científico, tomó esa balanza de torsión con unos cálculos muy extraños, según él, dijo que podía anular la famosa gravedad, la famosa G de la Tierra, que es inmensa, curiosamente, y anulando esa fuerza pudo demostrar que las masas se atraían. Una cosa muy agarrada de los pelos, totalmente tergiversada, y reitero, desde mi punto de vista, no válida científicamente porque está sumamente manipulada y tergiversada. Por eso repito, las cosas caen, en este caso por su propio peso, por la gravedad y porque son más densas que el medio. Cuando son menos densas se elevan, eso se ve, pasa siempre, ¿sí? Eso es un hecho, eso es comprobable, eso es científico. Ahora, si vos me preguntás por qué se elevan, y yo no tendría la respuesta. Es como que tú le preguntaras a un médico por qué los seres humanos tenemos 5 dedos
y no tenemos 6 o no tenemos 4. Que hay seres humanos que nacen con 4 dedos y con 6, sí, pero son la excepción a la regla. Por eso yo creo que el límite nuestro es decir, las cosas caen, ¿sí? Lo más denso que el medio cae, lo menos denso se eleva. ¿Por qué pasa eso? Bueno, la respuesta de lo más denso al medio es como un poco obvio. De lo menos denso porque se eleve, a mí me parece que es un poco más complicado. Algunos atribuyen a Arquímedes que se eleve. Yo no estoy de acuerdo, porque en ese caso el barco entonces no tendría que flotar, tendría que elevarse por los aires, y eso no sucede. Entonces No, yo no porque estoy de fíjate, acuerdo sí. con la ciencia. Sí, Hay decime. hay una cosa que se llama, la densidad se entiende también como gravedad específica, es algo bien interesante y se puede utilizar para determinar flotabilidad en determinado material. En el caso de un barco, vamos a poner que ahí tenemos que considerar lo que es un empuje hidroestático. ¿Qué es un empuje? Porque sabemos que un empuje es una fuerza, ¿verdad? Claro. Y una fuerza es igual, ¿verdad? ¿Una fuerza cómo? ¿Y qué significa una fuerza? ¿Qué es una fuerza? ¿Cómo que Masa por escala? aceleración, ¿verdad? Sí, Y entonces, ¿qué sí, pasa? Que cuando tú hablas de fuerza, tú estás implicando entonces fuerza igual a masa por la aceleración. En la ecuación del empuje hidroestático, tú estás implicando la gravedad, de hecho, para que un barco incluso pueda flotar. De hecho, si la densidad relativa es más baja que 1, significa que el material pues va a fluctuar, a mantenerse en el agua. Y si es mayor a 1, quiere decir que se hundirá. O sea, y si es igual a 1, básicamente que las densidades son iguales o que los volúmenes, qué sé yo, de las dos sustancias presentan la misma masa. Entonces, hay que tener en sí, cuenta y es interesante que tú admitas esta cuestión de la gravedad porque, por ejemplo, hay otros terraplanistas que dicen que utilizan el principio de Arquímedes para refutar la gravedad. Y eso me parece muy incongruente, ¿verdad? Porque si de hecho Arquímedes trata de cómo un cuerpo cae en un fluido y tenemos en la ecuación del mismo Arquímedes que tenemos la G como parte de de una de las variables que está ahí. Entonces, si tú dices que las cosas caen por densidad, ¿verdad? Que entiendo que aceptas, si no me equivoco, que caen por gravedad, en ese caso. Lo que tú no estás de acuerdo entonces es por la atracción de las masas, es lo que yo entiendo. Pero si sí, observas sí, el no, principio no, de Arquímedes, no es que no esté de acuerdo, Ailén. Yo estoy de acuerdo con todo lo que la ciencia pueda demostrar. Si tú me dices, si yo te dijera, yo no estoy de acuerdo con la aceleración de la gravedad, y tú dices, agarras un objeto, lo lanzas y dices, mirá, yo te estoy demostrando la aceleración de la gravedad. ¿Es válido? Sí, por supuesto que es válido. Si yo negara y dijera que tú no me has demostrado, yo sería un obtuso, porque tú, al lanzar un objeto y al caer al suelo, tú me estás demostrando la aceleración de la gravedad, pero no me estás demostrando la atracción de masas, porque tú podías justificar esa atracción, ¿sí?, con ese objeto que es más denso cayendo hacia la Tierra. El problema es que ahí tenemos dos posibilidades, o puede ser por atracción de masa o puede ser por densidad, ¿sí? Ahora, si fuera por atracción de masas, evidentemente el aire caliente no tendría que elevarse, tendría que ser atraído por la Tierra. Y eso no pasa. Entonces la atracción de masas entra en jaque cuando el helio se eleva, Ailén. El globo de helio se va hacia arriba, teniendo como el vector la Tierra, ¿no? Y no hacia la Tierra. Entonces ahí empieza a entrar en un serio problema la balanza de Cavendish y la atracción de masas. ¿Me explico? Reitero, la aceleración de la gravedad es algo empírico, observable, repetible y verificable como la ciencia, ¿sí? La atracción de masas es evidentemente algo que está impuesto pero no demostrado. ¿sí? Y el helio, debido a la presión atmosférica, tiene una densidad menor que el aire. Eso es lo que pasa, por eso es que se eleva. Cuando unimos como tal la cantidad de helio a la masa del globo, lo que resulta es que un cuerpo cuyo promedio de densidades, globo y helio, es menor que la densidad del aire. Y por eso se explica entonces la flotabilidad.
la cuestión de que por qué flota como tal. Bueno, justamente, Ailén, viste que vos dijiste, ¿cuál fue la palabra mágica que dijiste? ¿Tiene menos? ¿Qué tiene el helio? ¿Menos qué? ¿Qué palabra dijiste vos? Densidad, ¿verdad? Bueno, cuando yo te digo que los objetos caen por densidad, por peso, bueno, que no es exacto, no es lo mismo, pero se sobreentiende, algo más denso que el medio cae, tiende a Porque caer, densidad es algo igual a... menos denso. Sí, por eso no es lo mismo, lo sé, pero digo, la definición en física no es lo mismo. Lo que te quiero decir yo es que tú nombraste muy bien y dijiste densidad, no dijiste gravedad, ¿sí? Y está bien, está correcto, yo estoy de Pero acuerdo mira con qué vos. interesante, mira qué interesante. La densidad es igual a la masa por el volumen. Y todo aquello que tenga en cuenta el peso tiene inversa la gravedad. Eso se mide en newtons. O sea, no se mide en unidades de densidad. Que si vamos a hablar de las unidades de densidad, son masa sobre volumen, y eso no es una fuerza. Lo que te quiero decir Claro, es que... ¿Mm? sí, No, decime, continúa. termina el concepto. Sí, lo que te quiero decir es que, por ejemplo, ya tomemos peso, que el peso es masa por gravedad. Ya que tomemos lo que es fuerza, que es masa por aceleración. Fuerza es igual a masa por la aceleración, densidad, masa por volumen. Estamos implicando la gravedad como aceleración. Es lo que de hecho, cuando en ingeniería civil se va a construir carretera, se van a construir, cuando se habla de el concepto de tensión, esfuerzo, cuando se van a construir edificios, no se toma en cuenta solo las densidades, no se toma en cuenta también la cuestión de la constante G. Y algo muy interesante es que la constante G tiende a variar según las latitudes, ¿verdad? En nuestro modelo esférico, no sé cómo sea ¿verdad? En tu idea plana, de tierra plana, pero, por ejemplo, la gravedad varía según la latitud y a medida que nos vamos acercando a los polos, el campo gravitacional va disminuyendo. Y a medida que nos vamos acercando al ecuador, es más, aumenta, ¿verdad? Claro, pero justamente, esos son enunciados pseudocientíficos no comprobados. O sea, decir que cuando nos acercamos son creencias, eso no está demostrado. Repito, es como la atracción de masas. O sea, de nuevo, podría ser que las cosas más densas que el medio cayeran por una atracción de masas, en el caso de la aceleración de la gravedad, podrían ser. ¿Por qué no lo son? ¿Por qué yo digo, y los terraplanistas decimos que no lo son? Porque si hubiera una fuerza de atracción de masas, nada podría elevarse. La Tierra, que tiene una fuerza inmensa y una gravedad inmensa, que la dice la misma ciencia, no dejaría que el helio, no dejaría que nada se elevara. Pero ¿cuál es la justificación? No, se elevan porque son menos densos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De una atracción gravitatoria entre masas o de densidad? Vamos a ponernos de acuerdo, porque si nosotros decimos que las cosas caen por atracción de masas, pero después comprobamos que todo lo que sea menos denso que el aire se eleva, esa atracción de masa se rompió. Después nosotros podemos intentar justificar, medio intentar pegar la vasija rota con pegamento, pero, reitero, entra en serios problemas y en jaque la supuesta atracción de masas cuando lo menos denso, como bien lo dijiste tú, lo menos denso que el medio se eleva y no cae y no es atraído por esa inmensa. Además estamos hablando de la fuerza gravitatoria de la Tierra, que es inmensa, ¿no? Según lo que nos dicen. Entonces, No, bueno. que de hecho, quería disculpa que te interrumpa, quería decirte cuando tú me habías dicho que no había, que no es algo empírico, no es algo que se pueda demostrar lo de la gravedad, pero están los gravímetros, que se ha podido medir básicamente cuáles son hay una cosa que son las anomalías gravitacionales, el campo gravitacional no se distribuye de manera igual en todo, ¿verdad? Como estaba explicando, ahí puede variar con la latitud. Entonces eso, quería agregar, ¿verdad? Que eso ha sido medible, hay una cosa que se llama el gravímetro, ¿verdad? Entonces el concepto de aceleración gravitacional es un término que se refiere a la alteración de la velocidad de un cuerpo debido a la acción de la fuerza de gravedad.
por el mismo. Entonces, ese valor de la aceleración se determina por valores de la masa del cuerpo. Y es curioso porque depende del lugar donde se encuentre la Tierra, ese valor varía. Y entonces, quería decir eso. Y algo que yo quería pasar, porque son temas que están relacionados, ¿verdad? Ya que estamos hablando de esto, yo quería hacerte una pregunta, porque esto se relaciona, ¿verdad? ¿Cómo tú explicas cómo te explicas la formación de los huracanes en una tierra plana? ¿Cómo se forman? Porque eso es bien interesante y tiene que ver con el efecto Coriolis, pero quiero escuchar a un terraplanista explicándome cómo es que se forma un huracán. Ese fenómeno atmosférico que por lo menos por aquí nos ataca mucho, ¿verdad? Por donde yo estoy, tenemos huracanes Mirá, consecuentemente. la verdad nunca investigué sobre los huracanes, no sé absolutamente nada. De lo que oí, dicen que se forma por el tema de aire frío y aire caliente. Ojo, puedo estar equivocado, ¿eh? Corrientes Pues de mira, aire. Decime si estoy en lo cierto o no. Ahora, después que a eso se le atribuye un efecto Coriolis, y bueno, no sé, ¿qué querés que te diga? No porque tengo el nada efecto para decir. Coriolis es lo que Primero, refuta los terraplanistas. déjame redondear y ya te dejo. Primero porque es un tema que desconozco, que nunca, viste que hay muchas cosas para investigar, yo nunca investigué sobre los huracanes, tendría que leer algo, informarme, pero bueno, ya te digo, de lo que sé, lo que puede saber cualquier persona, creo, que es, como dijiste tú, por corrientes de aire, en este caso fría y caliente, que chocan, ¿no? Y Creo, por algo más que te voy ¿no? a explicar. Y por algo más. Está bien, y por otra cosa que dirá la ciencia, pero no, de ese tema nunca estudié, nunca investigué, y la verdad que no. De hecho, nunca hablé de ese tema, no lo sé, tendría que investigar ¿Y un sabes por poco qué yo más. paso este tema? ¿Sabes por qué paso este tema? Porque no se diferencia de la gravedad. Porque estábamos hablando y la aceleración, todo esto. Sí, está bien, pero déjame cerrar algo con la gravedad, ¿eh? Claro, Hay una claro. cosa hay una cosa que vos no explicaste y que la dejaste ahí, porque vos hablas de gravedad, pero nunca decís si es la de Newton, la de Einstein, porque a ver, Interesante. por eso, a ver, porque una cosa es hablar de la gravedad en la Tierra plana. Yo te puedo definir la Claro. gravedad como te dije. Las cosas por densidad caen. La gravedad por su propio peso, que la definición de gravedad es peso, básicamente es peso. Esa es la etimología de la palabra, gravedad, es peso. Bueno, eso yo te lo defino y ahí se termina. No hay atracción de masas y no hay nada. ¿Y cómo te Pues, refuto las atracciones? me toca ¿Cómo a mí explicarte. Me toca a mí Está bien, explicar pero entonces la déjame, gravedad. déjame, pero déjame cerrar el concepto y ya te dejo que me explique. O sea, la gravedad en la Tierra plana se explica con lo que llaman en la ciencia oficial la aceleración de la gravedad. Lo más denso cae, ¿sí? Y la gravedad cae por su propio peso. Eso es la gravedad. No hay ninguna atracción de masas. Y la atracción de masas queda refutada cuando lo menos denso que el medio se eleva. Y ahí se terminó la discusión. Después todo lo demás, lo de Cavendish y todo lo demás, queda en el ámbito de la creencia, pero no de la demostración. Ahora sí explica. Ok, tú me hiciste una pregunta que no te respondí, que me toca responder. ¿Qué es la gravedad? Si es newtoniana, si es, ¿verdad? Si es la gravedad de Einstein, de relativista. O mejor aún, la gravedad cuántica, es otro tema interesante. Pero quiero hacer un paréntesis en cuanto a eso, interesante. Pues mira, la gravedad como tal se puede definir operacionalmente en términos, ¿verdad? Del fenómeno, cómo se mide, etcétera, cómo se observa, pero la definición de gravedad como tal, si vamos a hablar de un consenso en la ciencia, distintos paradigmas como newtoniano, relativista y del modelo estándar de partículas, no se ponen de acuerdo, o sea, no hay una definición exacta de lo que es gravedad, pero hay algo interesante, o sea, de un consenso, pero ok. Vamos a la física newtoniana. La física newtoniana define la gravedad, ¿verdad? Dentro de su, ¿verdad?, paradigma como fuerza igual a masa por la aceleración, que es la segunda ley de Newton, ¿verdad? Dejamos caer un lápiz y el lápiz cae al piso. No sentimos el movimiento básicamente de dentro de un auto, porque la velocidad es una magnitud vectorial del movimiento.
Y obviamente ahí está la ley de inercia, primera ley, etcétera. ¿Verdad? Pero entonces, ¿qué pasa? Si pasamos al modelo del RG, la relatividad general, ahí la gravedad no es una fuerza. Ahí la gravedad es se comporta como una interacción, es una consecuencia de la curvatura espaciotemporal, ¿verdad? Es algo mucho más distinto, que es consecuencia de la geometría espaciotemporal. Entonces, los tensores, las matrices, la matemática que se utiliza para entender la gravedad ya sería distinta a la que se utiliza en la newtoniana. Hasta ahí más o menos estoy clara, ¿verdad? Más o menos Sí, hasta ahí estoy clara. igual no sé qué tiene que ver eso con refutar la atracción de masas, pero bueno, seguí, te No, escucho. por eso quiero decir, hizo un paréntesis para explicar el concepto, no el término, el concepto, que tú me preguntaste, ¿qué es la gravedad? Porque la gravedad en física newtoniana es distinto a la relatividad. Entonces, ¿qué pasa? Exacto. Que en el modelo estándar de partículas, el gravitón no existe. No hay tal cosa como algo que a nivel micro interactúe con la gravedad de ninguna partícula. La gravedad es un bicho raro hasta el momento del modelo estándar de partículas. No se sabe qué es. El gravitón es un campo, una partícula escalar hipotética. No existe. Entonces, ese es un gran problema y por eso está la cuestión de las cuerdas. No quiero entrar mucho en eso porque ese no es el tema. Pero quiero, para que quede claro lo que tú me preguntaste, que en distintos modelos se define de manera distinta. A nuestra escala macro, obviamente, pues sí es un hecho, ¿verdad? La gravedad, pues F es igual a ma, corroborable. Tú te tiras de un piso 15 y tú no vas a levitar. Tú te vas a caer. Porque soy más denso que el aire, Ailén, por eso. Pero el Si yo tiro peso, un globo, si yo tiro un globo de helio del 15, se va a elevar. ¿Por qué? Porque es menos denso que el aire, Ailén. claro, ahí metemos el ¿Entendés? principio de Arquímedes también, que ahí entonces, y eso se entiende No, ya. no estoy de acuerdo con el principio de Arquímedes porque tendría que flotar, no elevar. Los barcos no vuelan, porque con ese criterio el barco tendría que volar, no flotar. El barco se mantiene, ni cae ni se eleva. Pero bueno, nada, Pero nada, el puede helio es ser menos que... denso que el aire, eso es lo que pasa. Y entonces, por eso ¿Cómo? que ¿Cómo? el helio, entiendo que es menos denso que el aire. Claro, por eso, pero ahí no hay ninguna fuerza gravitatoria enorme de la Tierra que la traiga. O sea, cuando yo me tiro del 15 piso, según la física newtoniana, dice que yo me tiro porque la Tierra me atrae. O sea, yo me caigo y en este caso me mataría o me rompería todos los huesos. Bueno, del Por 15 F piso igual a seguro ma. es una muerte. Claro, está bien, pero a ver, ¿podría ser eso cierto? Sí, siempre y cuando tú lanzaras el helio y el helio fuera atraído, pero como el helio no es atraído, se terminó ahí la supuesta atracción de masas, porque y ahí entra la densidad. Victrón cayó y se murió porque es más denso que el aire, el helio lo lancé por la ventana y se elevó porque es más denso que el aire. Y ahí estamos hablando de densidad y no de supuestas fuerzas de atracción, pero seguí. Sí, y tomando en cuenta algo importante, hay una variable que no mencioné. La presión atmosférica disminuye con la altitud. O sea, la presión atmosférica se vuelve menor, básicamente a medida que nos vamos elevando. Eso es algo importante, porque mientras vamos descendiendo, ¿verdad? Vamos bajando, la presión atmosférica es mayor, pero cuando vamos ganando altitud, es mucho menor la presión atmosférica. Eso es un punto que se me olvidó mencionar, ¿verdad? Y porque básicamente cuando el aire está caliente, las moléculas se mueven más rápido y golpean a veces la superficie, etcétera. Entonces, ahí entonces está la cuestión de la presión de aire sobre las paredes del contenedor, del recipiente, por decirlo de esa manera. Pero nada, yo creo que no sé si te queda alguna pregunta en cuanto a eso y tomando en cuenta que el peso tiene inmersa la gravedad. Si todo cae por el peso no es un concepto que se separe de la constante G. Aclarar Está siempre. bien, pero eso es un enunciado, o sea, que el peso no se separe de la constante G es como que yo diga que puedo volar, ¿sí? Yo digo que puedo volar, yo puedo demostrar que sin un aparato pueda volar, no lo puedo hacer. Entonces, mientras yo no pueda demostrar que puedo hacerlo sin trucos,
al estilo Superman, quedará en un enunciado y será aceptado por falacia populum y por principio de autoridad, pero no es correspondiente o no es acorde, no sé cómo sería la terminología correcta, por ahí vos lo sabés, a la ciencia, ¿sí? No Cónsono, es ¿verdad? Se algo podría que... decir. ¿Cómo? Algo Perdón. cónsono se podría decir, no sé, cualquier palabra, ¿se Claro, está entiende? bien, sí, no se entiende, claro, constatado, sí, está bien, gracias. Bien, Bueno, 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 disculpa que los interrumpe, en el sí. chat tengo a Guillermo Wood y está preguntando qué tiene que ver esto con la forma de la Tierra. No sé si Bitrom quiere dar una explicación y por igual No, Aileen. esa pregunta sería para Ailén más que para mí. Ok, bien. Bueno. Básicamente, yo quise entrar con el tema de la gravedad de inicio, porque la Tierra, se puede decir que la gravedad se relaciona con la forma de la Tierra. Básicamente, ¿cómo te explico? Vamos a ponerlo a distintas escalas. ¿Sabes cuando uno dice por qué las burbujas son... Estoy poniendo la escala como un ejemplo, ¿verdad? A distintas escalas. ¿Por qué las burbujas son esféricas y no son planas? Por la cuestión de la tensión superficial. Porque las moléculas tienden a coercionarse en función de una menor superficie. Entonces, por principio de mínima acción, la esfera, las moléculas tienden a distribuirse en relación a una... Hay dos fuerzas que actúan ahí, ¿no, Ailén? La Sí, fuerza de sí, adhesión y la fuerza de cohesión. también, eso sí se explica. Pero quería básicamente poner ese ejemplo de la tensión superficial, que también tiene que ver, porque cuando preguntan por qué se curva el agua y eso. Pero la cuestión es que si vamos a nivel macro, los planetas tienen esta forma, ¿verdad? Quizás los terraplanistas piensan que no existen los planetas, etcétera. Pero tienen esta forma gracias a básicamente la misma gravedad que la trae a su centro. Y entonces, en términos de superficie, tienden a tener una superficie esfera. De hecho, el flujo electromagnético, según la ley de Gauss, tiende a distribuirse en función básicamente de una curvatura. Entonces, si me preguntan por qué los planetas son esféricos, incluyendo la Tierra, el factor gravedad es fundamental. ¿Ves? Ese es un punto, por eso es que... Sí, igual Ailén, perdón, vos dijiste de los planetas es otra creencia, o sea, no hay una imagen real y pruebas reales, y vuelvo a repetir lo mismo, disculpa que sea pesado con esto, No, observables, yo te contesto. repetibles y verificables de la ciencia que nos demuestren que los planetas sean esféricos. O sea, la única supuesta prueba que hay son dibujos CGI de la NASA. Bueno, uno dice de la NASA porque es la más conocida, entre otras agencias. Quiero agregarte, yo te respondo eso ahora, pero quiero agregar algo Está a bien, lo que está bien. estamos diciendo. El campo de gravedad, cuando Guillermo Wood preguntó sobre, ¿verdad?, por qué son esféricos, el campo de gravedad es básicamente de un cuerpo con masa, va en todas direcciones, por lo tanto, se distribuye en forma esférica. No sé si le respondí. Esto hace básicamente que sobre ese cuerpo se ha jalado básicamente desde el mismo centro y se genera una superficie esférica. En cuanto al CGI, lo dije bien, CGI, ¿verdad? CGI. En cuanto a las manipulaciones computacionales, ¿verdad? Pues déjame decirte algo bien interesante, Víctor. Tú no te equivocas en algo, te voy a decir en que en realidad se hacen observaciones. Y sí son aproximaciones digitales, pero a partir de observaciones que se hacen. Es muy difícil mediante un instrumento, por ejemplo, hay mucha limitación instrumental en los instrumentos de observación que se utilizan y básicamente se editan, ¿verdad? Pero ese editaje se hace a partir de datos constatables, o sea, de observaciones, porque por ejemplo, un telescopio no es lo bastante potente a veces, y tú ves a veces como manchas. Cuando las personas ven a Marte, ven distintos planetas, pueden decir, coño, pues son luminarias, ¿verdad? Cosas así, quizás como, no sé si lo que tú plantearías, que están en estado plasmático, ¿verdad? Es tu argumento. Están básicamente en el domo. Sí, no, bueno, depende. Si el Sol y la Luna, desde mi punto de vista, a ver,
obviamente que no lo puedo comprobar, es una teoría, o si querés llamarle hipótesis también, no me ofende, son plasma, ¿no? El cuarto estado de la materia. Obviamente que el Sol sería otro tipo de plasma, por decirlo de alguna manera, mucho más luminoso, y la Luna, que desde mi punto de vista tiene luz propia, sería también plasma, que sería en vacío o en casi vacío, ¿sí? Gas calentado al vacío eléctricamente, ¿sí? Para decirlo así vulgarmente, para que se entienda, el plasma. Y las estrellas, desde mi punto de vista, son que eso sí, yo puedo comprobarlo, bueno, yo no, pero digo, los científicos lo han comprobado en laboratorio, la sonoluminiscencia plasmática, no sé si vos conocés el fenómeno, que es ultrasonido bajo el agua, que se muta el segundo estado de la materia y se salta el tercero y se pasa directamente al cuarto, ¿sí? Por acá, por si acaso, que no. ¿Me escuchás? ¿Me escuchas? Ahora sí. ¿Hola? Ok. Sí, ¿me escuchas ahora? Sí, no, ¿vos me estabas escuchando? Sí, no. Se cortó de Ah, momento. no, Yo porque te estaba, no sé a dónde paraste de escuchar, te estaba explicando la diferencia desde mi punto de vista entre el Sol, la Luna y las estrellas, que para mí no son lo mismo, okay, son plasma. Sí se escuchaba. Sí, ok, te lo repito. El Sol y la Luna, desde mi punto de vista, son lo que se conoce como el fenómeno plasmático, el cuarto estado de la materia, que es gas calentado al vacío eléctricamente, ¿sí? Para que se entienda, ¿vale? Ese es plasma. ¿Me escuchás, no? Sí, te escucho. Ahora sí. Bien, Claro. bien. Bueno. Y las estrellas son sonoluminiscencia plasmática, que es ultrasonido bajo el agua, que ahí se salta del segundo estado de la materia al cuarto, se salta el tercero, ¿sí? Con ultrasonido bajo el agua se puede hacer sonoluminiscencia y por eso brillan tanto y tienen esas formas dependiendo bueno, cada carga eléctrica que tenga distinta estrella, ¿no? Cada frecuencia. Entonces, serían plasma ambas, desde mi hipótesis, pero el Sol y la Luna en vacuo y las estrellas bajo el agua. Es medio complejo el concepto, pero O sea, que el eso... domo lo que estaría fuera del domo es agua, son como... Claro. O sea, el Sol y la Luna estarían aquí, por decirlo aquí, o sea, si nosotros miramos para arriba en la Tierra plana, ¿no? Para que tú me entiendas, y pudiéramos traspasar los 40 kilómetros, porque lo que nosotros sabemos es que tiramos globos aerostáticos hasta los 40 kilómetros y revientan. ¿Por qué? Porque la presión ahí es prácticamente nula, ¿sí? Independientemente de la temperatura que no afecta. La presión es prácticamente nula, entonces ahí revientan y se vuelven a caer. Eso tú lo habrás visto con los globos aerostáticos muchas veces. Sí, lo que te estaba diciendo, que a medida que se va ganando altitud, la presión entonces va bajando. Sí. Eso es un hecho que por lo menos hasta los 40 kilómetros lo podemos comprobar. No podemos ir más allá, salvo con algún cohete que se tiró alguna cosa, o en el caso de ustedes que creen que se viajó a la Luna y todas esas cosas. Bueno, que nosotros obviamente no creemos en eso. Creemos que es todo verso de la NASA, etcétera. Pero para que me entiendas, en la Tierra plana está mucho más allá, no sabemos a cuántos kilómetros, mucho más allá, arriba, está el Sol, la Luna, que serían, hipotéticamente, obviamente, esto yo no lo puedo comprobar, plasma en vacío, o sea, como te repetí, gas calentado eléctricamente al vacío o al casi vacuo, y estaría por encima del Sol y la Luna el hielo de firmamento superiónico, ¿sí? El firmamento, perdón, de hielo superiónico, ¿sí? Que no sé si vos conocés el hielo superiónico que alguna vez se pudo hacer en laboratorio, que sería... Es un estado de agregación de materia como el Bose-Einstein. Hay distintos estados de agregación de materia. Exactamente, que sería, ya termino, que sería hidrógeno líquido al 70%, lo restante de oxígeno, que se solidifica el oxígeno en este caso, y por eso es dual, tiene la propiedad de ser dual, es sólido y líquido a la vez, es fuerte y también líquido a la vez, ¿sí?
no es totalmente sólido. Eso es lo maravilloso de este hielo. Y es un hielo caliente que necesita una presión brutal de 4 millones de veces la presión que hay a nivel del mar y necesita una temperatura promedio de 5.000 grados. Con todas esas condiciones, 4 millones de veces la presión del mar, 5.000 grados Celsius de temperatura, 70% de hidrógeno líquido y el 30% de oxígeno, se forma el firmamento de la Tierra plana, que es de hielo superiónico. Por encima de ello, un mar profundo, y en ese mar profundo las estrellas y los mal llamados planetas, que son ultrasonido bajo el agua en sonoluminiscencia plasmática. Adelante. Tengo una pregunta ahora. Después que porque te pregunté porque quiero entender, ¿verdad? Quiero conocer la idea. Uno también es ignorante en cuanto a eso. Ahora, si tú fueses vamos a usar el método científico. Tienes tu hipótesis. ¿Cómo se puede corroborar y falsear eso? Si tú fueses a someter eso a una prueba de contrastación contra la realidad, por decirlo así, ¿qué datos yo puedo tener de eso que puedan ser verificables, corroborables, demostrables, replicables en términos experimentales? ¿O es simplemente una idea, no son datos? Te pregunto, ¿verdad? Porque me resulta curioso, te estaba escuchando, pero yo digo, ¿cómo entonces él puede extrapolar eso a algo experimental? Porque posiblemente si tú dices, mira, pues lo que se cree en la NASA, pues son maguferías, qué sé yo. Pero, ¿qué tú planteas, qué tú propones para que eso se pueda demostrar? Metodológicamente, ¿verdad? Hablando. Bueno, el plasma, no sé si tú sabes, está demostrado científicamente. No sé si, supongo que sí. El estado plasmático. ¿Estás de acuerdo conmigo que está demostrado? También, en nuestro modelo, también se habla del ¿Cómo? En nuestro modelo también se habla, también se habla del estado plasmático. O sea, lo que pasa es que obviamente las estrellas, y de hecho también cuando hablamos del Sol. Pero en el modelo de ustedes las estrellas son helio e hidrógeno incandescente. Sí, pero exacto, pero te voy a explicar algo. Helio y distintos elementos, y hablan de fusión de fusión nuclear, ¿verdad? Lo que ocurre en una estrella y las reacciones químicas. Pero en el sentido de plasmático, que no es algo que esté fuera de la ciencia, el estado plasmático está estudiado dentro de la física, ¿ves? La cuestión es cómo tú me pruebas a mí que las estrellas están en lo que tú dices firmamento, pegadas a un domo, ¿verdad? Y que... No. Las estrellas están por encima de ese firmamento en un mar profundo, en las aguas de arriba. Eso se parece a lo que dice la Biblia. No es por nada. ¿Sabes qué me acuerda de eso? Algo que se plantea en la Biblia, no sé en qué versículo. Claro. Pero sí, me recuerda, en el comienzo del Génesis se plantea el firmamento y las aguas de abajo y las aguas de arriba, cuando Dios las separa. Sí, pero independientemente de lo que sea la Biblia no dice que el firmamento es de hielo superiónico, eso lo digo yo, y me hago cargo yo. No lo puedo demostrar, reitero, es una hipótesis. ¿Por qué? Porque no lo puedo demostrar. No puedo ir in situ y decirte, mirá, por eso te dije en este relato largo que quizás se cortó y tú no me escuchaste, que nosotros podemos llegar con los globos aerostáticos hasta los 40 kilómetros. ¿Qué sucede? Solo escuché. Bueno, sucede que cuando el globo aerostático, vamos a suponer que hay 20 grados aquí, ¿sí? A nivel del mar. Nosotros soltamos el globo aerostático, vamos a suponer que yo voy a Puerto Rico, bueno, y nosotros vamos ahí en Puerto Rico y soltamos el globo, y hay 20 grados centígrados, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Eso va a ser seguro, porque yo lo vi cientos de lanzamientos de globo aerostático. A medida que se vaya elevando, no solo la presión disminuye, sino la temperatura disminuye. Si a nivel del mar hay 20 grados, probablemente a 5.000 metros haya 0 grados, o haya 5 sobre 0 o 2 sobre 0. Es muy probable que a 10.000 metros la temperatura sea de 20 o 30 grados bajo cero, ¿sí? Y es muy probable que a 17, 18 kilómetros de altura la temperatura llegue a 60, 70 grados bajo cero. Después de eso, a partir de los 18, 19, en todos los lanzamientos de globos aerostáticos que vi, la temperatura empieza a elevarse nuevamente. Se empieza a elevar, ¿sí? Y a medida... La atmosfera.
un ejemplo, Bueno, termosfera, bueno, la termosfera es ya, caliente, está bien. es súper Y caliente y entonces, disculpa. está bien. A medida que se va elevando, va pasando los 25, 30 kilómetros, también pasa un fenómeno muy interesante. Si es de día, si nosotros lanzamos el globo aerostático de día, en Puerto Rico, en Buenos Aires, donde tú quieras, en cualquier parte de la Tierra, cuando llegue a los 25, 26 kilómetros de altura, el día se empieza a transformar de noche. Y la composición del nitrógeno, del oxígeno, del dióxido de carbono y demás gases empieza a mutar por el ozono. Entonces, para nosotros los terraplanistas, el día y la noche se trata de un fenómeno de intercambio de los fotones del Sol con la composición de nitrógeno, oxígeno, la composición que tenemos del aire que respiramos nosotros. ¿Por qué decimos eso? Porque cuando es de día, el día se transforma en noche porque la composición de los gases cambia por el ozono y el ozono no interactúa con los fotones del Sol. Por eso no da luminosidad y por eso se hace noche, ¿sí? Entonces, se hace noche acá, donde estamos nosotros, cuando el Sol no está. Cuando el Sol está, los fotones del mismo interactúan con el nitrógeno, con el oxígeno, con el dióxido de carbono y demás gases que componen lo que nosotros respiramos, y ese intercambio de los fotones del Sol con esos gases nos da el día. Si nosotros en ese momento agarramos una nave, por decir algo, un cohete, y nos vamos a 25 kilómetros, vamos a estar en la noche. ¿Por qué? Porque ahí hay ozono y el ozono no interactúa. Así que el día, Ailén, se forma por eso. El día es, reitero, el intercambio de los fotones del Sol con la composición de los gases que tenemos nosotros aquí. Si no tuviéramos ¿Y esos prueba de eso? gases, no se podía. Bueno, te lo estoy diciendo. Pero ¿Qué me... demostración, o sea, Y es bueno, como decir, cómo yo puedo corroborar que eso es cierto, porque, por ejemplo, cómo yo puedo saber que es falso. Porque para poder refutar, por ejemplo, algo, para poder refutar que hay una inclinación en el eje de rotación de 23 punto algo grados y que el cambio de estaciones, los solsticios, equinoccios, los movimientos de rotación, traslación, ¿cómo? Porque para refutar algo me tendrías que demostrar que eso es falso. Entonces yo digo, bueno, yo te puedo refutar el eje de la Tierra yendo mostrándote imágenes reales, no sé si hay del polo norte el polo sur geográfico, paralelo 90 norte y sur, y está plano. Justamente es la ironía de la Tierra esférica. Tú ves imágenes, que tú las conocerás, Ailén, seguramente, porque sos muy estudiosa, habrás visto imágenes reales, y tanto en la Antártida como en el Polo Norte, irónicamente, la Tierra es plana. Es blanca, nieve y todo plano al muy infinito. interesante. ¿Sabes la diferencia entre lo que es básicamente el polo magnético y el polo geográfico? Porque eso es bien importante. Está el polo magnético y el polo geográfico. Pero eso yo quería tratarlo como un tema, ¿verdad? Lo tenía en el tema cuando iba a hablar del electromagnetismo, que yo creo que es un tema que puedo, ya que estamos hablando de esto, ¿verdad? Iba a hablar del Coriolis, pero puedo meterme entonces a hablar de la cuestión del electromagnetismo. Déjame darle un, ¿verdad? Para después. Pero Vale. yo quiero decirte algo antes del CGI, es que se llaman las imágenes estas. Mira, Exacto. yo tengo un contraargumento para esto de las recreaciones que son computarizadas, ¿verdad? Y que son fake, según los terraplanistas. Esa recreación es una traducción de captaciones de telescopio. Lo que pasa es que, como te digo, el alcance de los telescopios muchas veces, que son computarizadas, sí. De que son inventadas, fake, no. De hecho, evidentemente, muchas imágenes que se utilizan, ¿verdad? Son hechas por computadora, obviamente, pero hay una cosa de que como no se puede obtener una imagen real, en el sentido de que nosotros tenemos una cosa que se llama ¿cómo es esto? ¿Cómo se llama esto? La refracción atmosférica. Es como que tenemos una capa, por eso es que nosotros vemos las estrellas según el modelo de nosotros parpadeando, porque tenemos una capa que nos impide verla claramente. Entonces, muchas veces se combinan imágenes captadas con diferentes satélites
con objetos para obtener fotografías de la Tierra, que ustedes no piensan que no hay satélites ni nada, eso ya es otra cosa, ¿verdad? Pero este es mi argumento. Y en ese punto se procede del desconocimiento de la investigación científica al decir que son solamente CGI. CGI son manipulaciones, pero ese editaje computacional se basa en captaciones, en imágenes que se han tomado con telescopios que son editadas por computadoras. No es que sean falsas, que son editadas para mostrarla de manera más clara. No, Ailén, una cosita, yo no digo que sean falsas, yo no digo que son reales. A ver, por ejemplo, si yo pinto un cuadro es una imagen, sí. ¿Es una representación de una realidad o puede serlo? Sí. ¿Es una realidad? No. O sea, hay que diferenciar lo falso de lo no real. Yo no digo que sean falsas, yo digo que no son reales. Podrían ser una representación de una supuesta realidad, ¿sí? Entonces quiero que tengas claro ese término. Yo nunca digo que las imágenes de la Tierra sean falsas, de los que nos muestra la NASA, pero no son reales. Una cosa es que sean falsas y otra cosa que no sean reales. Son dos cosas distintas. ¿Podrían ser una representación de una supuesta realidad? Sí, pero no son reales. Sí, decime. Por ejemplo, te voy a decir, tú sabes la ISS, que quería antes de meterme al electromagnetismo, la ISS, yo tengo un amigo aquí, no sé, el mismo Canon aquí, el que está moderando, hizo una observación de la ISS con un amigo, ¿verdad? Porque hay personas que dicen, no, bueno, la ISS no existe, eso es fake. Hay terraplanistas que dicen que eso es un avión, o que eso es un dron, o que eso no está ahí. De hecho, la ISS está, creo que en la termosfera, y la ISS se mueve a una velocidad básicamente súper rápida. Pero hay personas que dicen que a 400 kilómetros de la Tierra y a 28.666 kilómetros por hora. En caída, bueno, donde quieras vos, pero dicen que está a 400 promedio, digamos, distancia promedio de 400 kilómetros de la Tierra y se mueve a 28.000 kilómetros por hora. Y está en caída libre. Eso es lo que nos dicen. Entonces, que de hecho dentro de unos cuantos años va a caer al Pacífico. O sea, que la misión se acaba. Claro, exacto. Pero ahora, una cosa bien interesante, está en la termosfera. Y entonces se supone que la termosfera es que se llama, que es una capa bien caliente, súper caliente. ¿Por qué no explota haciendo las temperaturas tan altas allá arriba? Es algo bien interesante y fíjate, y te lo voy a responder, ¿verdad? Porque es una pregunta que me respondo yo misma. Sí, lo que pasa que no es lo mismo calor que temperatura. Exactamente, por lo menos son tienes dos cosas eso claro. distintas. Porque la transferencia de calor, obviamente como el estado gaseoso es muy bajo, o sea, pues entonces no hay transferencia de calor y se puede mantener allá arriba una temperatura estable. Exacto. El punto, yo quería preguntarte, por eso es que puede permanecer, porque si hay gente que confunde calor con temperatura y si fuese por eso hubiese explotado hace tiempo. Pero te pregunto, ¿cuál es tu postura en cuanto, porque hay algunos terraplanistas que dicen, bueno, el ISS es un avión, pero no se puede comparar con un avión. Por lo menos aquí en Puerto Rico hay aplicaciones, yo creo que yo voy a una aplicación la otra vez, donde puede predecir exactamente dónde puede pasar aquí en Puerto Rico, en distintos lugares del mundo. Y creo que Stellarium, no sé si tú la conoces, que es una aplicación que se utiliza. Sí, la conozco. Entonces, la ISS es observable, y la capacidad de predicción en la ubicación está integrada a los sistemas de eso. Entonces, hay personas que la han visto, por ejemplo, si fuese un avión, distintas personas en un mismo país no la vieran desde distintos puntos a más de 100 y pico de kilómetros. Aileen, disculpa que te interrumpa, no sé si te estás alejando del Wi-Fi o algo en algún otro lugar, pero como que se entrecorta de vez en cuando. Yo, ¿verdad? Sí, tú. Sí, lo que pasa es que tengo la señal bien débil. Acércate más al Wi-Fi si puedes, por favor. Sí, estoy cerca del modem, estoy cerca del Wi-Fi. Sí, cuando te mueves, no sé por qué, pero de vez en cuando se corta. Okay, no, yo estoy sentada en un sitio, lo que pasa es que aquí la señal es terrible. Ok, está bien, continúen. Fallos técnicos. ¿Pero me escucha ahora? Sí. Ok, me acerqué más.
Entonces, si fuese un avión, no se viera, como te digo, en dos lugares al mismo tiempo, sino de manera local. Entonces, yo me pregunto, Víctor, te pregunto a ti, ¿qué es la ISS para ti? O sea, quiero que por encima, antes de entrar a lo del electromagnetismo, ¿qué es la ISS? Bueno, evidentemente la ISS, esa que está a 400 kilómetros de la Tierra, que anda a 28.000 kilómetros por hora y que está en caída libre, es un fake, es una patraña, es falsa. Y te lo digo por qué. Por muchos motivos, pero empieza con un problema gravísimo y es un tiro, yo no diría que es un tiro en el pie, es un tiro en la cabeza. La famosa falacia que muchos astrónomos y astrofísicos repiten ignorantemente es la caída libre en un espacio vacuo infinito. En algo que es vacuo, vacío, entiéndase vacuo por vacío, infinito, en los 360 grados, en todas direcciones, no tiene puntos de referencia. Yo para caer tengo que tener un arriba y un abajo, porque si no tengo un abajo no puedo caer, y si no tengo un arriba no tengo de dónde venir cayendo. Entonces decir caída libre en un espacio vacuo e infinito es una patraña, es una falacia y es un tiro al corazón más que al pie. Entonces ya arrancamos con un grave problema de conceptos erróneos, impuestos, tergiversados y que se usan para defender una supuesta estación espacial a supuestos 400 kilómetros. Eso es lo primero. Lo segundo, que después yo podría mostrar acá por video, lo podemos hacer otro día. Digo algo, chicos, lamentablemente ahora surgió algo y yo tengo media hora, un poquito menos. Lo que sí te digo, Ailén, y ojalá que vos quieras, vamos a hacer otro. Se van a quedar temas aparte, pero está bien. Exactamente, y lo hacemos si querés más adelante, que yo voy a tener un poco más tiempo y hacemos más largo el directo, pero yo ahora te pido disculpas que me tengo que ir en un rato, ¿sí? Pero ¿Está lo bien? dejamos, sí, decime. No, está bien, no se preocupen. Cano. Si algo surge, pues está bien. Lo marcamos para otro día, que pueda Ailén y que pueda yo, y seguimos esta charla porque me Es que interesa quizás nos mucho hemos hablar extendido con mucho Ailén. en Sí, dos o claro. tres temas. No. Aprovechemos estos últimos minutos para ir aclarando lo que hasta el momento se vino diciendo y no saquemos los temas para no dejar sin concluir. Pues continúen. No, bueno, eso, para cerrar, que cuando tengamos el próximo directo, yo sí te voy a pedir, Canon, que compartas pantalla la próxima vez, porque voy a venir con materiales, de hecho te lo voy a decir para que busques, que me hagas el favor, que hay filmaciones, por ejemplo, con cámaras con el mayor zoom de última tecnología, que hacen zoom a un avión que está entre 10 y 12 kilómetros, un avión comercial, que se ve, la verdad, muy buenos detalles y tiene muy buen zoom esa cámara, y después hacen zoom a la ISS, a la supuesta ISS. Eso es otro tiro en el pie, porque la ISS tiene más o menos, un poquito más, las dimensiones de un Boeing promedio, ¿sí? Tiene, ahora no recuerdo exactamente, pero después en el próximo directo la vamos a buscar. Tiene más o menos 80 y pico de metros de envergadura, si no me equivoco. Bueno, no importa, después buscaremos las medidas de la ISS oficiales. Y me gustaría hablar sobre la velocidad, porque lo que nos diferencia está bien. La velocidad a la cual va, o sea, que no es la de un avión, pero nada, eso se discutirá. Está bien, pero lo que sí, no es por nada, Ailén, te lo digo con todo el cariño del mundo, lo que sí, vos tendrías que repasar el concepto de caída libre y concordar o no, no importa, o guardártelo para vos, que eso es una patraña, o sea, eso es para que vos no lo repitas, ni mucha gente que le gusta la ciencia lo repita, porque eso, como yo expliqué, no yo te voy a decir algo en cuanto a la ISS. En cuanto a la ISS, yo no he usado la palabra caída libre. Te voy a explicar algo. La ISS no, está bien. Órbita baja. Sí, y las órbitas son un cambio en la posición angular. Quería para explicarte eso después. Pero Ailén, el problema, está bien, pero el problema es, a ver, vos podés usar lo que vos quieras, pero el problema es que ni vos ni yo somos palabras autorizadas para refutar a lo que dicen los mismos ingenieros espaciales de la NASA que la construyeron. Ellos son los que hablan, ellos mismos son los que hablan de caída libre, que está en caída libre. Entonces, si la gente que supuestamente sabe mucho más que nosotros afirma esa blasfemia, esa mentira,
ellos están en graves problemas. O sea, acá no es nada contra ti ni contra tu argumento, sino yo entiendo que vos tratás de defender tu postura, pero el problema es que esa gente, los que supuestamente construyeron ese aparato, caen en una falacia terrible, en un tiro más que al pie, al corazón. Pero nada, chicos, son temas largos, yo les pido disculpas, me tengo que retirar ya. Encantado, Ailén, de hablar con vos Se y quedó, mira, pero tenemos vamos que a marcar coordinar, un... porque, Sí, decime, mira, se me quedó, decime. quería aclarar lo de electromagnetismo, magnetismo y electricidad, quería hablar sobre los monopolos y los dipolos, que ustedes, se me quedaron casi todos los temas, pero no importa, porque son temas largos y a veces se requiere mucho tiempo. Pero entonces tenemos que coordinar otro día, ¿verdad? Cuando tú puedas. Quédate tranquila que lo vamos a hacer otro día y seguramente yo voy a tener más tiempo y vamos a hablar de todos los temas. Yo te dije que probablemente lo íbamos a hacer en 2 veces, probablemente lo vamos a hacer en 3. Lo importante es que lo vamos a hacer. Así que vos, lo que quieras, hablemos. Lo que sé y lo que no sé, diré que no sé y escucharé para que vos me queda pendiente sobre la caída libre, ¿okay? Sí, se quedó pendiente muchas cosas, así que después escuchalo al directo si querés, si ves algún error mío o algún concepto que después escuchándolo fuera del directo te des cuenta, lo traes el próximo directo y lo hablamos, ¿sí? Gracias, chicos, perdón que me surgió esto y me tengo que retirar. Y nos vemos la próxima. Nos vemos. Gracias, Víctor, por presentarte una vez más. Y bueno, nos vemos para la próxima. Ya sabes que aquí cuentas con este canal como para venir a charlar así en un mano a mano para que sea algo más organizado. Bueno, se me quedó muy bien. Casi todo, ¿verdad? Por decir, Buenas pero noches. Nada, Abrazo. Chau, chau. Buenas noches.